Bien, vamos a continuar. Entonces, veíamos eso en función del EBITDA. Es decir, que podemos afirmar que si existe un EBITDA mayor en un año a otro, si por ejemplo el EBITDA del 2016 es mayor que el del 2015, nosotros podemos presumir que debería generarse o que la empresa sí está generando valor de un año a otro, porque básicamente el EBITDA, como lo vimos, ya es una base para presumir lo que es la generación del valor, ¿ok? Y eso nos lo vimos que nos lo indicaba por acá, donde decía que la empresa tendrá mejores oportunidades desde el punto de vista de la generación de valor, es decir, las tendrá, posiblemente sea así. Entonces, eso es bueno, mientras que si el EBITDA de un año a otro disminuye, entonces es muy probable que la empresa esté perdiendo valor. No significa que la empresa esté en quiebra ni que la empresa se tenga que mejorar, de vender, por ejemplo, liquidar. No, no significa eso. Solamente significa que está perdiendo o que perdió valor durante ese año. Repito nuevamente, tendríamos que hacer un estudio profundo para nosotros conocer de las cuentas qué ocurrió allí. O a veces son agentes externos. Si nos damos cuenta, en esta época de pandemia es muy probable que si empezamos a hacer estudios de este tipo, por ejemplo, si ustedes quieren hacer en su trabajo de grado este tipo de estudios en empresas donde ustedes trabajan o empresas propias, para esta época de cuarentena, de confinamiento, es muy probable que la pérdida de valor se observe en la mayoría de las organizaciones, pero es algo lógico, es algo que se tenía que asumir, es un rol que tienen que asumir las organizaciones porque de lo contrario, si no sobrevivimos, entonces lo otro sería cerrarlas, ¿ok? Entonces es interesante hacer ese tipo de estudios, sobre todo en estas eventualidades, que realmente es algo inevitable. Aquí no importaba si la empresa tenía el mejor personal, tecnología, equipos, no, porque es algo totalmente atípico, una situación que nadie preveía y pues que tenían que enfrentar. Básicamente la mayoría sufrió pérdida en las ventas y esto es muy lógico que haya hecho que disminuya la utilidad operativa neta y por lo tanto el EBITDA disminuya también. Ahora nos vamos a ver un filtro más hacia el EBITDA. Ese filtro se conoce como el margen de EBITDA. Nos dice que el margen de EBITDA muestra en términos de porcentaje, es decir, es un indicador porcentual, la capacidad de la empresa para generar efectivo por cada peso de ventas. Ya hacemos ese otro filtro. Aquí yo ya sé que la empresa tiene capacidad de generación de efectivo, ¿ok? Porque simplemente me da un número. Entonces, si es positivo, la empresa genera ese efectivo. Muy bien. Pero ahora le hago el margen, lo llevo a un porcentaje, lo divido, lo comparo con las ventas. ¿Qué entonces tan provechoso es ese EBITDA con respecto a las ventas? Es decir, por cada bolívar o por cada unidad monetaria que se vende, ¿cuánto de esas ventas se otorgan en el EBITDA o van destinadas al EBITDA? Entonces, nos dice que lo ideal es lograr un alto margen, ya que esto muestra cómo los ingresos superan los desembolsos en efectivo. Entonces, aquí es al contrario de la productividad del capital de trabajo. Aquí en el margen de EBITDA sí me interesa que esto sea lo más alto posible, porque significa que por un solo bolívar de ventas nosotros estamos generando más de un bolívar para ese EBITDA. Entonces, eso es muy bueno. Mientras que si eso es muy cercano a cero, es menor a 1, entonces esto termina siendo negativo, porque por un bolívar, por ejemplo, de ventas, ni siquiera estoy destinando a lo mejor ese mismo bolívar, sino menos de esa cantidad, de esa unidad monetaria. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, uno de los esfuerzos fundamentales de la administración es lograr el crecimiento de dicho margen. Fíjense nuevamente. Lo que indudablemente se reflejará en una mejora operacional del negocio y se incrementarán las posibilidades de permanencia, crecimiento y generación. Fíjense lo mismo aquí, se incrementarán las posibilidades. ¿Ok? Es decir, es muy probable que la empresa permanezca en el mercado, crezca en el mercado y genere valor. Bien, ¿cómo se calcula? El EBITDA sobre las ventas. Bien, sencillo en realidad. Pero les repito, se analiza o se interpreta así. Por cada unidad monetaria vendida se está otorgando X, que sería el valor que yo tengo aquí, X cantidad para lo que es el EBITDA. Bien. Y si esto es positivo de un año a otro, si esto es positivo de un año a otro o en un conjunto de años, si va aumentando desde el 2015 al 2020, pues básicamente las posibilidades siempre van a aumentar más. Podemos afirmar que la empresa durante esos 5 años ha generado permanencia, crecimiento y generación de valor, está generando valor. En este momento ya yo puedo empezar a afirmar, si comparo, ojo, en periodos extensos de tiempo, que la empresa puede empezar a generar valor, ¿bien? Porque lo permanece en el tiempo, es decir,
no es algo al corto plazo, sino se está viendo a largo plazo. Y así es que se observa la generación de valor. En cambio, si yo lo veo como un solo año, el margen de EBITDA, si me da positivo, si es, vamos a decir, me está realmente generando por cada unidad monetaria más de esa misma unidad para el EBITDA, entonces yo lo que hago es presumo que si la empresa permanece en esas condiciones o las mejora, pues evidentemente vamos a llegar a la generación de valor. Ahora vámonos a la palanca de crecimiento, que como el nombre lo dice, pues me permite a mí identificar si mi empresa está creciendo o no. Esta palanca de crecimiento no siempre es positiva. Explico, matemáticamente nos da un número y lo analizamos, pero esto depende también de estrategias financieras que aplica la empresa. A algunas empresas como estrategia no les interesa crecer. Hay empresas que realmente no les interesa crecer, sino mantenerse simplemente y generar flujo de caja. Perfecto. Entonces, en esas empresas es lógico que la palanca de crecimiento no nos dé positiva, porque efectivamente los objetivos empresariales no van direccionados al crecimiento. ¿Ok? Ahora, cuando yo tengo como visión el crecimiento y está dentro de mi plan estratégico, es lógico que esta palanca de crecimiento debería ser positiva. De lo contrario, ya lo observo como algo negativo. Bien, entonces, esta palanca de crecimiento nos dice que se refiere al análisis combinado del margen de EBITDA y la productividad del capital de trabajo. Ahora nos vamos a un filtro entre ese margen que acabamos de calcular y la productividad, el PKT, que lo vimos anteriormente. Entonces nos dice que es una razón financiera que permite determinar qué tan atractivo resulta para una empresa su crecimiento desde el punto de vista del valor agregado. ¿Ok? La palanca de crecimiento combina el margen de vida, lo vemos nuevamente, con el PKT, la productividad de capital del trabajo. De sus resultados se establece lo apropiado o no del crecimiento, lo que les explicaba. Bien, básicamente les repito, esto no significa que sea bueno o malo, todo va a depender realmente de la empresa y del tipo de empresa. A veces cuando estamos en empresas que presumen crecer, pues también nosotros nos podemos guiar por ciertos indicadores macroeconómicos que generan los países. Por ejemplo, la industria hotelera creció en un 7%. Entonces, si la industria hotelera creció en un 7% y nosotros crecimos en un 8%, excelente, imagínense, estamos por encima de la industria. Y a veces no lo queríamos ni lo necesitamos, pero es bueno. Indirectamente es muy positivo. ¿Ok? Ahora, si el crecimiento en la industria era un 8%, un 7% y nosotros crecimos solo un 1%, pero nuestro objetivo no iba encaminado a eso, pues es bueno, porque crecimos a pesar, no estamos en promedio con la industria, pero crecimos, ¿bien? Entonces, son cosas que tenemos que analizar. Luego vemos, entonces, la PDC, que significa pues palanca de crecimiento, es favorable para la empresa y el crecimiento genera ¿qué? Valor. Aquí es donde entra ya una clave fundamental. Generalmente las organizaciones dicen eso, yo no quiero crecer, mis objetivos no son crecer, yo no tengo estructurado estratégicamente el crecimiento, pero tenemos nosotros como gerentes financieros, como asesores financieros, que hacerles entender realmente que en el crecimiento está la generación de valor. Porque es lógico que al yo crecer, mis acciones van a ganar más, van a valer más. Entonces, eso yo tengo que hacérselo entender al accionista o al inversor, que no siempre le esté de acuerdo, que a lo mejor no quiera, eso es respetable, ¿ok? No significa en su totalidad que no se genere valor en la empresa, sino que a lo mejor, ojo, el crecimiento, ese crecimiento también en la generación de valor, pues no sea tan pronunciado, sino que la generación de valor sea en menos porcentaje, ¿bien? Entonces nos dice si el resultado obtenido es mayor que 1. Es decir, ojo con esto, si la palanca de crecimiento nos da mayor que 1, eso es positivo, ¿ok? Porque se presume que nos va a generar crecimiento, nos va a generar valor. Pero repito, se presume ¿por qué? Porque lo mismo, yo tendría que empezar a comparar para 5 años, para 4 años, si realmente esta palanca de crecimiento fue aumentando con el tiempo y de esa manera afirmar que se genera valor. O sea que realmente aquí nosotros podemos empezar a intersectar. Si el margen de EBITDA aumenta de un año a otro y la palanca de crecimiento también aumenta de un año a otro, es mayor que 1, entonces realmente ya tenemos una certeza o estamos mucho más claros de que sí se está generando valor, porque hay dos indicadores de valor que orientan a eso, ¿ok? Pero si la palanca de crecimiento es menor que 1, entonces en lugar de liberar efectivo, se está consumiendo en periodo, fíjense, se está consumiendo el de periodos anteriores y lo que me va a generar un desbalance en el flujo de caja. Es decir, utilidades que yo pude haber generado en periodos anteriores o reservas de dinero que yo pude haber generado, me las estoy consumiendo para salvar el del periodo en estudio o el del presente.
¿ok? Lo que obviamente va a desbalancear un flujo de caja, impidiendo que se cumpla adecuadamente con los compromisos de pago, como impuestos, servicios a la deuda, los que vimos anteriormente, la reposición de activos fijos y el reparto de utilidades. Si la empresa tiene un margen de EBITDA mayor que la productividad de capital de trabajo, el desarrollo de sus, el desarrollo de sus actividades se generará valor, lo que les decía claramente. ¿Okay? Entonces vemos algo como nosotros podemos ir concluyendo. Tenemos que comparar también palanca de crecimiento y margen de EBITDA. Si los dos van orientados a la generación de valor, entonces afirmamos que realmente la empresa genera valor. Bien, ¿cómo entonces se calcula el PDC? Margen de EBITDA sobre PKT. ¿Okay? Y ya vimos, si es mayor que 1, eso es positivo. ¿Qué significa entonces? ¿Qué debo hacer yo como gerente financiero para garantizar que esto sea mayor que 1? Matemáticamente, ¿qué hace que la palanca de crecimiento sea mayor que 1? Entonces, para que un valor en una fracción sea mayor que 1, significa que el numerador tiene que ser mayor que el denominador. Porque ya nos dimos cuenta en el mismo PKT que si las ventas que estaban en el denominador aumentaban muchísimo, hacía que él se acercara más a 0, o sea que iba a ser menor que 1. Entonces, aquí a mí me interesa que el margen de vida sea mucho mayor que la productividad de capital de trabajo, porque de esa manera garantizamos que sea mayor que 1. Bien, en tal caso, lo ideal, que es donde existiría un equilibrio, cuando hablo de ideal es porque hay un equilibrio, ¿ok? Es que el margen de EBITDA sea igual al PKT y entonces esto me da 1. Si eso me da 1, significa que estoy en un equilibrio, es decir, no hubo crecimiento, pero no hubo una desmejora en el crecimiento o un decrecimiento. Bien, ojo con esto, porque si la palanca de crecimiento me da menor que 1, significa realmente que estoy dejando de crecer, estoy retrocediendo en el tiempo y eso sí es muy negativo. Pero si esto me llega a dar igual que 1, significa que no crecí, no hubo crecimiento, pero tampoco pues perdí de crecer, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Ahora nos vamos entonces, fíjense, ya esto es la parte de los indicadores de valor. ¿Por qué? Porque concluimos que con el PDC y el margen de EBITDA nosotros somos capaces de afirmar si la empresa está generando valor o no. Bien, preguntas hasta el momento. Ok, una pregunta me dice, ¿con el margen y con la palanca vemos el crecimiento? No. Lo que vemos con el margen de vida y la palanca de crecimiento es si se está generando valor. Si nosotros solo queremos ver el crecimiento que ha tenido mi empresa, pues lo vamos a observar solamente con la palanca de crecimiento. Bien, solo si yo quiero ver si hay crecimiento, me voy a la palanca de crecimiento. Claro, lógico que para poder calcular la palanca de crecimiento, como vimos, necesito determinar el margen de vida, lo tengo que calcular. Pero realmente, si yo quiero medir eso, en un indicador que me permita medir el crecimiento de mi organización financieramente, me voy a dejar solo la palanca, ¿ok? Ahora, si es la parte de valor, entonces ahí sí tengo que observar el comportamiento del margen de vida y de la palanca de crecimiento. Bien, ahora nos vamos a los indicadores de rentabilidad, ¿ok? Entonces ya veíamos nosotros que la rentabilidad se considera también como una remuneración recibida por el dinero invertido. Y veíamos, les explicaba en la clase anterior, que pues tiende a ser a veces muy subjetiva y que por eso aparece a veces una rentabilidad esperada, ¿verdad? Es más o menos una probabilidad, es de lo que cada accionista espera recibir precisamente por lo que invirtió. Bien, entonces nos dice que en el mundo de la finanza se conoce también como los dividendos percibidos de un capital invertido en un negocio. La rentabilidad puede ser representada en forma relativa o en forma absoluta. Es decir, yo puedo ver una rentabilidad en porcentaje o la puedo mirar en valores. Mi rentabilidad puede ser del 2%, 7%, mi rentabilidad puede ser de 5 millones, 2 millones, 1 millón. ¿Bien? La rentabilidad de cualquier inversión debe ser suficiente de mantener el valor de la inversión y de incrementarla. Eso es lo que les explicaba también. Es lógico que para que se mantenga o se genere una rentabilidad positiva, tiene que crecer en el tiempo. ¿Ok? Crecer en el tiempo, esa es la idea.
Dependiendo del objetivo del inversionista, la rentabilidad generada por una inversión puede dejarse para mantener o incrementar esa inversión. Eso sí, como lo dice claramente aquí, depende de las decisiones financieras del inversionista y por supuesto para algo a veces nos contratan como asesores financieros, ¿bien? Para nosotros decirle, mire, sí, en este negocio, en esta industria vale la pena crecer en inversión o no vale la pena, vamos a invertirla, como dice aquí, en otro campo, vamos a invertir en otra industria, en otro negocio, ¿bien? Porque básicamente a veces dicen, si nosotros invertimos todo en un solo negocio, puede que si se cae ese negocio perdemos todo. Entonces diversifiquemos ese mercado para que nosotros tengamos inversiones en diferentes campos. Bien. Entonces vemos, básicamente existen dos tipos de inversión. La rentabilidad fija o la de rentabilidad variable. Bien. La rentabilidad fija es aquella que se pacta al hacer la inversión como en bonos, títulos. Básicamente hoy vemos que eso existe, por supuesto, en lo que son las bolsas de valores de cada país. Nuestro país maneja dos bolsas de valores actualmente, ¿verdad? Una que es destinada al Banco Central de Venezuela y otra que es denominada la Bolsa de Valores del Pueblo Soberano, en la cual pues se trata de involucrar a mayor cantidad de personas para que puedan invertir en este tipo de bonos, ¿ok? Pero también están los normales que podemos tener, por ejemplo, los bonos de PDVSA y ese tipo de cosas que imagino que ustedes han escuchado sobre títulos valores, otras partes financieras que se estudian allí. Entonces, en esos casos la rentabilidad es fija, porque a nosotros nos dicen, si tú inviertes aquí, el bono es, por ejemplo, vas a obtener una rentabilidad del 5%, el 3%, el 4% de lo que inviertas, entonces es algo fijo, ¿bien? Mientras que la variable, pues va más asociada a las acciones, porque va generalmente es a empresas. Entonces, claro, yo en las empresas no sé cuánto realmente voy a generar de rentabilidad. Eso va a depender de muchas condiciones, ¿verdad? Muchos factores. Entonces, realmente, pues es variable. Puede ser que sea más o puede ser que sea menos. Entonces, depende de las acciones, los activos fijos, entre otros. En este tipo de inversiones, la rentabilidad depende de la gestión precisamente de los encargados. Como les decía, básicamente es de la operatividad de la empresa y son muchos los factores que nos permiten a nosotros, pues realmente conocer una rentabilidad, vamos a decir, asociada a la realidad de una empresa. En el caso de las acciones, según sea la utilidad de la empresa, ¿ok? Asimismo será el monto de las utilidades o dividendos a distribuir. Bien, en cuanto a los indicadores de rentabilidad, tenemos estos tres indicadores que observamos acá. El primero se conoce como la rentabilidad del activo. Básicamente, pues me permite determinar qué tan rentables están siendo mis activos. ¿Ok? ¿Con respecto a qué? A las utilidades que está otorgando esa empresa. Entonces, para yo determinar la rentabilidad del activo, pues tengo que conocer la utilidad antes de impuesto y eso dividirlo entre los activos totales. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta? Por cada unidad monetaria que se invirtió en activos totales, se está generando X cantidad en utilidad. Es decir, por cada bolívar, por cada dólar que yo invertí en activos totales, ¿cuánto de ese bolívar, cuánto de ese dólar me está generando o se está reflejando en la utilidad antes de impuesto? ¿Ok? Eso es lo que me está permitiendo a mí calcular esta rentabilidad del activo. ¿Bien? Lo mismo, si yo me pongo a analizar, pues básicamente la idea es que la utilidad antes de impuestos sea mucho mayor que los activos totales, porque significa que por cada bolívar que yo invertí en activos me está generando más de ese mismo bolívar, eso es buenísimo, ¿ok? Mientras que si esto es menor que 1, entonces aquí ya se complica porque me está diciendo que ni siquiera estoy recuperando el mismo bolívar que invertí en activos totales, ¿bien? Disculpen que me refiero a bolívar, pero es como para que entiendan más o menos que es dinero, es dinero. Pero, repito, pues obviamente en cualquier unidad monetaria. Bien. Entonces, a eso es que se refiere esta parte de la rentabilidad del activo. Por supuesto que la podemos comparar y la debemos comparar con años, con diferentes años. Y esto, todo esto que hemos visto, tanto los de indicador como los de valor, yo los puedo representar gráficamente porque son datos. Yo puedo tener 5 datos de palanca de crecimiento y hacer un gráfico. Y también ese gráfico pues me permite mejorar el análisis que yo voy a presentar. Bien. La rentabilidad del patrimonio, entonces ya aquí voy a comparar es la utilidad después de impuestos, ¿ok? Con respecto a mi patrimonio. Entonces lo mismo, ¿cuánto del patrimonio se está destinando o me está quedando de utilidad, pero ya después de impuestos? Y tenemos la RAN, que es la rentabilidad de los activos netos, ¿ok? Ya no son los activos totales, sino los activos netos, además de operaciones, es decir, los activos que realmente están aportando al día a día, a los activos vivos de mi empresa.
Entonces, ese RAN se determina por la utilidad operativa de operación, ¿ok? Que puede que suene redundante, pero es para que realmente se entienda que es solo la parte de operación de la empresa, no una utilidad operativa generada por cualquier otro factor, porque a veces en los estados financieros nosotros introducimos allí, por ejemplo, ingresos extraordinarios, qué sé yo, que me permitan aumentar una utilidad operativa o agrego ciertas cuentas antes del cálculo de la utilidad operativa que realmente no son operativas y entonces no me conviene. Esas cuentas las tengo que eliminar y solamente dejar las que realmente son de la parte operativa. Entonces, esa utilidad operativa de operación se divide entre los activos netos de operación y de esa manera también tengo ahí un ratio, o sea, una rentabilidad. ¿Bien? Ojo, estas se interpretan de la misma manera que la rentabilidad del activo. ¿Estamos claros hasta ahí? Es decir, que en la primera pregunta que nos dicen, en este caso, nos dice por aquí, calcular y analizar la rentabilidad de cada periodo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Determinar estos tres indicadores para cada periodo. Los grafico y los analizo. Bien, el análisis que tiene que ir con la interpretación de cada uno y por supuesto diciendo si eso es positivo, es negativo y qué pudo haber ocurrido durante ese tiempo. Bien, entonces continuamos, ahora vamos a ver, entonces, ahora sí, el muy nombrado flujo de caja libre. ¿Ok? ¿Qué es el flujo de caja libre? Entonces, se define como el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de la deuda, que representan los intereses de la deuda más la deuda principal. Lo que vemos en matemática financiera, como el valor final, ¿ok? De un préstamo o de una deuda. Después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos, lo que se conoce como el NOF, necesidades operativas de fondos. Ya vamos a ver también qué corresponden esas necesidades operativas de fondos. Entonces aquí tenemos un ejemplo del cálculo del flujo de caja libre. Esto es como un modelo, básicamente. Este es el modelo del cálculo del flujo de caja libre. Entonces lo primero que debemos tener son las ventas, ¿verdad? Buscamos las ventas. A esas ventas le vamos a restar el costo de las ventas, le vamos a restar los gastos generales y eso me debe dar un margen operativo bruto. ¿Ok? Entonces, si a 5.000 le restamos 1.500 y 500, me debería dar 3.000. Si esto es positivo, entonces existe un margen operativo bruto. Si ya aquí esto me da negativo, no hay flujo de caja libre, ¿ok? Porque las ventas no son capaces de cubrir mis costos de venta ni mis gastos generales. Hay un problema de liquidez en la empresa, ¿ok? Y lo tengo que asociar a una estrategia de corto plazo, a una estrategia financiera de corto plazo, porque es un problema precisamente de un corto plazo, ¿bien? Luego a eso le voy a restar la amortización. Fíjense que tiene un asterisco, ya vamos a ver por qué. Le resto la amortización, perfecto. Eso me da un beneficio antes de impuesto y de intereses, 2.800. Sigue siendo positivo, no hay problema. Luego le resto los impuestos, me da un beneficio neto. Luego le vuelvo a sumar la amortización, por eso estaba en asterisco, porque recordemos que la amortización realmente no representa una salida de efectivo, entonces la tengo que volver a sumar. Vuelvo y sumo los 200. Le voy a restar si existen las inversiones en activos fijos. Si no existen, pues es cero, ¿ok? Y le voy a restar las inversiones en NOF, que son las necesidades operativas, ¿ok? Le restamos y de esa manera calculo el flujo de caja libre. Aquí el valor básicamente creo que no está correcto, uno es uno, obviamente, ¿sí? Entonces serían 1.820 más 200, son 2.020, ¿ok? Vamos a ir haciendo la operación aquí. 1.820 más 200, bien, son 2.020. A eso le restamos 300 y le restamos 200, da 1.520. Es decir, ese es el flujo de caja libre. Ahora, la pregunta ¿es positivo? Sí, me está dando mayor que cero, es decir, que el flujo de caja libre sí existe. Sí hay una cantidad, estos 1.520 es un saldo disponible que les queda a los accionistas, que queda allí para pagarles precisamente a ellos o para cubrir el servicio de la deuda. Bien, si no hay servicio de la deuda, si no existe deuda, si la empresa no está endeudada, pues todo eso puede ir para los accionistas, pero también pudiese ir para otro tipo de necesidades, crecimiento, inversiones en otras fuentes, bien, no necesariamente tiene que ir para repartirse a los accionistas, porque recordemos que tenemos que ser futuristas, tenemos que ir más allá, pero básicamente si no hay nada que hacer con ese dinero, pues se reparte a cada accionista y ya él verá qué hace con esa cantidad de dinero que se le
entrega. Bien. Y aquí pues tenemos la explicación. Nos dice, la amortización se resta inicialmente debido a la depreciación que sufre con el tiempo la inversión en inmovilizados como equipos, maquinaria. Bien. Por lo tanto, debe recogerse anualmente como un costo a descontar de los beneficios antes de calcular los impuestos que se deben pagar. Es decir, un procedimiento ordinario. Pero para calcular el flujo de caja se vuelve a sumar de nuevo, ya que ese gasto no sale en realidad de caja. Perfecto. Y luego tenemos lo que son las necesidades operativas de fondos, que cómo se van a calcular, como la caja, lo que yo necesito tener en caja, lo que necesito tener en clientes, en existencias, y le voy a restar los proveedores. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos calcular esta necesidad operativa. Si actualizamos los flujos de caja libre, descontándolos al costo de capital, obtenemos el valor de la empresa. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, entonces continuamos. Y por último, vamos a ver lo que es el costo de capital. El costo de capital nos dice que es la tasa de retorno que esperan los accionistas recibir por su inversión. Ojo, es esperado también. Nos vamos a dar cuenta que aquí, bueno, a este nivel, se asumen muchos valores, pero realmente esto tiene un procedimiento estadístico que lo pueden profundizar si hacen algunos otros cursos de finanzas, si hacen especializaciones en finanzas, maestrías en finanzas, van a entender un poco más de dónde sale, por ejemplo, estos porcentajes que dice aquí costo anual, que ya lo vamos a ver, de dónde sale ese casu D, casu C, como se conocen en el ámbito de la finanza. Realmente a veces no viene solo dado de esta manera, sino se calcula, ¿ok? De acuerdo a ciertas condiciones del país en donde se está haciendo la inversión, como por ejemplo el nivel de crecimiento que tiene el país, el riesgo país que esté otorgado, ¿bien? Entonces, la inflación, bueno, ciertas condiciones que tenga un país para nosotros saber si es bueno invertir allí o no, o cuánto me va a costar a mí, pues, tener ese dinero en ese país. A eso es lo que más o menos se refiere, ¿bien? Pero básicamente, para que tengan una idea de cómo es el proceso para calcular el costo de capital, pues entonces nos dice, los componentes del costo de capital son, primero, la tasa real de retorno que el inversionista espera recibir por arriesgar su dinero. ¿Cuánto espero yo recibir? Bien. Es decir, básicamente, que repito, esto depende del inversionista, pero va asociado a un estudio que realizan las personas, a un estudio que realizan los expertos en esta área, porque es allí donde yo, bueno, más o menos usted tiene que esperar tanto retorno. Y eso lo conocemos a veces por simple deducción. No es lo mismo lo que yo puedo esperar mi tasa de retorno en Estados Unidos que mi tasa de retorno en Venezuela o que mi tasa de retorno en Colombia. Bien. También depende de la inflación esperada, porque recordemos que eso me va a generar una pérdida en el poder adquisitivo. También depende del riesgo, que es ese riesgo, la incertidumbre que el inversionista tiene sobre cuánto va a recibir. Eso existe, es una probabilidad, es un riesgo, ¿ok? Y la medida de desempeño financiero más utilizada en el mundo corporativo en los últimos años es el valor económico agregado, lo que se conoce como el EVA, ¿bien? Entonces, nosotros para el costo de capital dependemos de dos fuentes. Y es aquí donde empezamos a entender un poquito porque nos dicen que a veces endeudarnos no es malo del todo. ¿Ok? A veces la deuda no es mala, pero hay que saberla manejar. Porque ¿qué pasa? Generalmente cuando las empresas no tienen deuda, el costo de capital es altísimo, tiende al infinito. Porque es lógico, si algo llega a perder, si la empresa llega a perder todo ese dinero, pues realmente lo que se está perdiendo es 100% de la participación del accionista. ¿Ok? Entonces el costo, lo que me va a costar a mí mi capital es todo, es el 100%, porque efectivamente todo ese dinero fue inversión propia, ¿bien? Pero aquí es donde entendemos que existen dos tipos de fuentes de una inversión o de un capital. Yo puedo tener deuda y puedo tener patrimonio. Entonces tenemos un ejemplo. Supongamos que el capital de una empresa son $1000, ¿ok? Ese es el capital
de la empresa lo que está reflejado, pero de esos $1.000 son 600 que están en deuda y 400 solamente que representan patrimonio o que es propio. Bien, entonces debo calcular un porcentaje de participación. Pues no es otra cosa que sacar cuánto representan estos 600 con base a los 1.000, al total, y cuánto representan estos 400 con base a los 1.000. O sea que aquí me da 60% y aquí me da 40%, ¿verdad? Perfecto, porque entre las dos tiene que haber un 100%. Luego viene el costo anual. Aquí es donde les explicaba, este costo anual realmente viene de esto, de una tasa real de retorno. ¿Cuánto espero yo? ¿Cuánto creo yo que le cuesta, por ejemplo, a la persona que tiene la deuda? ¿Sí? Es decir, al banco, por ejemplo, a la persona que otorgó de los que son estos 600, ¿cuánto cree que le cuesta su dinero en el tiempo? Entonces, ese costo, un 24% pudiese ser. Esto a veces se coloca también con base a las tasas de financiamiento, a las tasas de interés. ¿Ok? Podemos decir, bueno, un 24% anual, por ejemplo. Bien. Y el costo anual del patrimonio, pues un 45%. Generalmente el del patrimonio es mayor que el de la deuda en el costo anual. ¿Ok? Porque si nos vamos a un banco, repito, el costo anual es la tasa de interés, por ejemplo. Pero si nos vamos a el de nosotros, y ahí sí depende de los cálculos que se hacen a mayor profundidad para determinar este valor. O sea que le repito, este valor aquí se está asumiendo, bien, se está asumiendo, pero tiene un procedimiento estadístico para su cálculo. Realmente el que le interese esta área puede profundizar, ¿bien? Y de allí pues sale un costo ponderado, ¿ok? Que no es otra cosa que la multiplicación entonces de la participación por el costo anual y así vamos a tener un costo ponderado, ¿bien? Y lo mismo, un porcentaje de participación por costo anual y voy a tener un costo ponderado, perfecto. Y de esa manera sé entonces cuál es el costo ponderado de la deuda y cuál es el costo ponderado del patrimonio. Así se calcula el costo de capital. Bien, perfecto. Ahora nos vamos entonces para terminar a conocer el valor económico agregado o el EVA. Entonces, el concepto de valor económico agregado es una variación de lo que tradicionalmente se ha llamado ingreso-beneficio residual. Es el resultado que se obtiene de restar a la utilidad operativa los costos de capital, también llamado utilidad económica. Entonces, el EVA viene dado por UODI. ¿Qué significa esto? Utilidad operativa después de impuestos. Utilidad operativa después de impuestos. ¿A eso qué le tengo que restar? La suma del CATNO más los activos fijos netos, ¿ok? Y después multiplico todo eso por el costo del capital. En este caso, ¿cuánto sería? Si es mi patrimonio, 0,18. Entonces, por 0,18 es que yo voy a multiplicar todo este valor para saber cuál es el EVA. ¿Bien? Entonces dice, si el valor económico agregado es positivo, significa que la empresa ha generado una rentabilidad por arriba de su costo de capital. Ojo con esa interpretación. Si es positivo, significa que se ha generado una rentabilidad por arriba de su costo de capital, lo que le genera una situación de creación de valor. Es decir, que si yo también quiero totalmente confirmar la generación de valor, tengo que trabajar con el EVA. Es el único indicador que por sí solo me permite conocer la creación de valor. Bien, pero si yo quiero hacer realmente un estudio, una investigación sobre la generación de valor o la creación de valor en una empresa, yo recomiendo, que es lo más usual, crear por supuesto la palanca de crecimiento, el margen de vida y el EVA, ¿ok? Ahora, mientras que si es negativo, entonces se considera que la empresa no es capaz de cubrir su costo de capital y por lo tanto está destruyendo valor para los accionistas. Bien, entonces aquí donde finalizamos pues con la parte de la creación de valor. Fíjense qué interesante es este tema. Imagino que a lo mejor no lo conocían, es algo nuevo. Espero les haya gustado, espero lo estudien y pues les sirva no solamente para el aspecto académico, sino también profesional. Bien. Ok, entonces, pues básicamente eso es lo que les estoy pidiendo aquí. Rentabilidad, eleva, EBITDA y margen de vida. Fíjense que a lo mejor el orden no es el correcto, pero ustedes precisamente en el informe lo tienen que ordenar. Ahí hay como vamos a decir, parte de análisis, ¿ok? Porque para yo calcular el EVA, tengo que tener primero otros valores. Entonces yo les recomiendo que el EVA lo dejen de último. Y primero vamos a calcular el EBITDA y el margen de EBITDA. ¿Bien? Fíjense que no me habla de la palanca de crecimiento, pero yo les sugiero que lo agreguen aquí. Yo no se los estoy pidiendo, pero yo les sugiero que lo agreguen porque eso complementa el informe de los resultados obtenidos, si nos dimos cuenta. Bien, entonces es importante por eso analizar eso, analizar este tipo de situaciones. Bien, ok. Creo que entonces sí, por lo demás no hay más nada que mostrarles por aquí.
Más o menos, para que tengan una idea, ¿bien? Déjenme presentarles algunos cálculos, ¿bien? Algunos cálculos con base a cómo pudiesen representar las gráficas, sobre todo de la rentabilidad, es que les voy a mostrar un ejemplo pequeñito, ¿bien? De los análisis que podemos tener. Bien, entonces, por ejemplo, aquí está, fíjense. Nosotros queremos analizar el comportamiento de la rentabilidad. Entonces calculamos, por ejemplo, la RAN, ¿verdad? Fíjense aquí, ¿ve? Podemos hacer la descripción, fíjense, una tablita para los años de estudio. Aquí voy colocando los elementos que necesito para calcular la RAN en cada uno de los años. Bien, perfecto. Puedo calcular luego, por ejemplo, la demás rentabilidad, el patrimonio de los activos, del mismo modo. Calculo mi rentabilidad del patrimonio, ¿sí? Para mi periodo de estudio. Calculo, fíjense lo que se está haciendo aquí. Aquí se hizo una intersección comparando la RAN con el ROE, ¿verdad? Cómo está la rentabilidad del activo con respecto a la rentabilidad del patrimonio, cuál es su comportamiento. Entonces tenemos una tablita, tenemos un gráfico y después unos análisis que nos van a complementar, por supuesto. Bien. Entonces, más o menos de esta manera es que ustedes pudiesen pensar para presentar la comparación de cada uno de sus elementos. Fíjense, por ejemplo, aquí, de capital de trabajo operativo, capital de trabajo neto operativo para cada uno de los años, cómo se fue calculando, bien, si existe una variación o no existe una variación dentro del KTNO. Bien, aquí tenemos para el flujo de caja libre, cómo se hizo el cálculo del flujo de caja libre. Bien, más o menos, les repito, es para que tengan una idea, ¿ok? Por aquí también tenemos fíjense por aquí, hay unos formatos interesantes, ¿eh? Fíjense aquí, que también podemos hacer un análisis financiero de esta manera. Podemos tener los indicadores que vimos, miren, todos los indicadores que hemos aprendido, los resultados para 2 años o para varios años, ¿verdad? Que podamos estudiar, hacemos las observaciones necesarias, indicamos si eso representa una fortaleza o una debilidad, ¿ok? Podemos hacer un análisis, unas conclusiones y generar un plan de acción. ¿Qué recomendarían ustedes para mejorar las condiciones de esa organización? ¿Bien? Más o menos algo sencillo, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si, repito, tienen alguna duda, comentario, pregunta, sugerencia. Porque nos queda solo un minuto para finalizar. Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, comentario, espero entonces ya estén preparados para realizar esta actividad, este taller. Lean, por supuesto, el material que está allí, lean el libro, léanse las diapositivas para que puedan contestar el cuestionario y con base al taller, pues es más o menos lo que les expliqué en el día de hoy. ¿Ok? Sin más que decir entonces, me despido, éxitos, cuídense mucho y bueno, estamos en contacto.